Bueno, bienvenidos a FanPolitic. El día de hoy nos acompaña Denis Rodríguez, con quien ya hemos tenido una anterior entrevista en la cual abordamos la situación que estaba viviendo Ecuador el mes pasado, ¿no? En la entrevista del día de hoy vamos a hablar principalmente de cómo es que se encuentra Ecuador al día de hoy. Ella nos va a comentar un poquito más acerca de lo que está pasando en Ecuador, la situación que se está viviendo, cuál es la percepción que tienen las personas en relación a los acontecimientos del día a día, ¿no? Y también nos va a hablar un poco más acerca de cómo es que se está viviendo la política interna y la política exterior de alguna manera de Ecuador, ¿no? En relación también a otros asuntos de importancia, ¿no? Para nuestra región. Muy buenos días, Denise. Buenos días, Benji, y a todas las personas que nos están viendo. Para mí es un gusto estar de nuevo contigo hablando sobre la situación de mi país. Y nada, prestos para cualquier pregunta y cualquier información que pueda ser de ayuda. Muchas gracias, Denise. Bueno, vamos a comenzar primero realizando una breve contextualización, ¿no? En relación principalmente a los desafíos que enfrentó Ecuador durante la crisis del mes de enero, ¿no? No sé si podrías describir la situación actual del país y cómo ha evolucionado desde entonces. Bueno, creo que a partir de todos los sucesos de enero de este año, pues como primer lugar, dando un contexto, el país jamás había sufrido un tipo de conflicto tan violento como este. Es decir, o sea, habían existido anteriormente como que signos de algo detrás, algo muy fuerte, pero bueno, todo alcanzó una escalada inmensa en enero de este año. A partir de esos sucesos, pues creo que el gobierno de Novoa ha tenido muchos desafíos y muchos retos. Sin embargo, aquí juega muchísimo también las emociones colectivas de todos los ecuatorianos, ¿no? Existe un sentimiento tal vez sí de miedo. Tú puedes ver que después de los sucesos de enero, pues los comercios, los locales, existen, por ejemplo, aquí en Quito, lugares específicos que eran muy comerciales, en donde obviamente la economía se estancó un poco porque la gente no salía por el miedo que existía, ¿no? El miedo colectivo. Pero también a partir de eso, el gobierno de Novoa tiene mucho respaldo para sobrellevar esta crisis, ¿no? Tanto interno como externo. Interno, la asamblea pues se ha juntado, ¿no? Para respaldar tal vez las acciones o algunas de las peticiones que ha hecho el señor presidente de los proyectos. Y bueno, en cuanto al tejido social, se podría decir a la población también existe un respaldo, sobre todo esperanzador en cuanto a sostener o la contención, ¿no? del crimen organizado. Muy bien, Denise. Ahora en relación a qué, bueno, en relación a las estrategias específicas que ha venido implementando el gobierno para abordar la crisis, ¿qué avances o limitaciones has observado hasta la fecha, ¿no? Bueno, en primer lugar, la estrategia que utilizado el gobierno de Novoa, de Daniel Novoa, para mitigar o contener este conflicto ha sido una estrategia de militarización. ¿Esto qué quiere decir? La militarización se enfoca en sobreponer o enfocarse en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, tanto interno como exteriormente. Por lo tanto, todavía sigue habiendo, por ejemplo, un toque de queda, un estado de excepción en el país para controlar esta situación. Como otro punto, pues se han presentado bastantes propuestas a la Asamblea por parte del presidente. Una de esas son económicas, porque si se toma en cuenta o sea, la contención del crimen organizado, no solamente, por ejemplo, un tema de seguridad, sino también un tema económico, porque el despliegue de las fuerzas militares, todo lo que conlleva detrás también es un gasto económico, ¿no? Por lo tanto, también ha existido ayuda, de hecho, de parte de varios países a nivel internacional, también la ayuda de Estados Unidos, que se está en este momento controlando, se está tratando se podría decir, gestionar, ¿no? En este momento. La propuesta igual de Estados Unidos. Entonces, de su ayuda, ¿no? En el tema interno.
Esas han sido las medidas que se han tomado o sea, hasta el momento, como yo he ido comentando. O sea, primero es en torno a la militarización, o sea, darle un total soporte y apoyo a las Fuerzas Armadas para poder controlar tanto internamente como externamente. Y segundo, también el sistema de apoyo exterior, se podría decir. Muy bien, Denise. También, por ejemplo, vemos cómo es que Ecuador ha tenido un gran problema dentro de las cárceles, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, se han intentado solucionar esos problemas, ¿no? De violencia, ¿no? Particularmente en las cárceles. ¿Y qué progresos se han logrado, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? ¿Se han logrado controlar esas tomas en las cárceles? ¿Ha habido alguna reforma significativa? ¿O más o menos cuál es el contexto el tema de las cárceles, ¿no? Bueno, en primer lugar, sí, el sistema de la crisis, el tema de la crisis carcelaria ha sido un tema que ha venido ya durante varios años aquí en el Ecuador. Uno de los primeros indicios que se vio en esto fue en el gobierno de Lenín Moreno, en el que empezaron los motines carcelarios y de ahí se siguieron efectuando con mucha más fuerza a lo largo de los años y de cada periodo. Entre los mismos, por ejemplo, Daniel Noboa ha propuesto en primer lugar como la creación de megacárceles, ¿no? Eso también estaba en lo que había comentado con anterioridad, ¿no? Un plan Fénix que, bueno, prácticamente se basa en un estilo Bukele, prácticamente como el presidente de la República de El Salvador, para contener este tipo de violencia en las cárceles. Entonces, ¿en qué se basa? Hasta ahora, por ejemplo, Novoa ha tenido un plan, por ejemplo, de deportar a criminales extranjeros, en este caso sería puntualmente de Colombia específicamente, y también, por ejemplo, retomar el control de las cárceles mediante los militares. Entonces, se está utilizando tipos de estrategias y de control que se utilizan en el plan del Salvador. Por lo tanto, también sí se sigue, él ha dado varias declaraciones de que obviamente se va a tomar en cuenta este tipo de manejo de la situación ante los conflictos. ¿Esto qué quiere decir? Un tema de tal vez de securitización interna de las cárceles en el cual se controla prácticamente a todos los reos. Hasta el momento ha habido una especie de estabilidad porque no han vuelto a existir otro tipo de motines, pero también hay que tomar en cuenta que el sistema sigue manejándose a partir de, por ejemplo, sucesos como asesinatos de funcionarios públicos. Se siguen habiendo este tipo de circunstancias. Si bien se están manejando algunos puntos internos, siguen otros que son ya un tipo de violencia estructural que no se está manejando. ¿A qué me voy con esto? Al momento existe un tipo de control en la violencia directa. ¿Qué quiere decir esto? En la violencia de los asesinatos, en la violencia de, por ejemplo, los actos terroristas, en la violencia de los motines de las cárceles, existe un control y es necesario ese control en primer punto. Ahora bien, no existe todavía un control de una violencia estructural que todavía está más impregnada en el país y eso se ve en lo que yo te comento con anterioridad, que es los asesinatos de funcionarios públicos. Entonces, es muy difícil controlar este tipo de circunstancias, es muy difícil controlar este tipo de conflictos porque si bien se logra controlar una violencia que la que nosotros podemos ver, que es la más sencilla de visualizar, sigue existiendo un tipo de violencia que no podemos ver, pero que es la más difícil de mitigar, que es la violencia estructural, que está impregnada en el país. Muy bien, Denise. Justo nos comentabas también un punto muy importante que era nuestra siguiente pregunta luego de esta, pero como lo mencionaste, voy a mencionar también esta pregunta, ¿no? Que es con respecto, por ejemplo, la cuestión de, el asesinato de funcionarios, ¿no? Justo hace algunas semanas también hubo el asesinato del fiscal César Suárez, ¿no? Que de alguna manera también conmocionó un tanto a la ciudadanía ecuatoriana, porque como sabemos, ¿no? Fiscal era el encargado de investigar el ataque armado a la estación de televisión, ¿no? En ese periodo convulso, ¿no? Que vivió Ecuador durante el mes de enero, ¿no? Y pues, eso cómo es que, por ejemplo, también genera de alguna manera que que la ciudadanía tenga una percepción negativa o positiva de cómo es que se está viviendo dentro del país en materia de seguridad, ¿no? Porque
tengo entendido que esto de aquí no solamente afecta quizás a los funcionarios que realmente buscan quizás controlar al crimen organizado, ¿no? Mediante todo, mediante las leyes, ¿no? Mediante la policía, ¿no? Sino también que atemoriza de alguna manera a la población, ¿no? Entonces, en relación a eso, ¿cómo es que percibe la ciudadanía las acciones del gobierno en materia de seguridad? Y segunda pregunta sería, ¿cómo crees que este suceso ha afectado la moral de las autoridades judiciales y su capacidad de combatir el crimen organizado y también la violencia en Ecuador, ¿no? O sea, ya tomando un factor de ciudadanía, pero también funcionarios del Estado, ¿no? Sí, bueno, tu pregunta es muy interesante. En primer lugar, creo que el tema de seguridad en el país, como yo lo comenté con anterioridad, es algo para lo que el Ecuador no estaba preparado. No estaba preparado tanto en las fuerzas policiales como en las fuerzas armadas. No existía un plan de contención o la debida educación, se podría decir, en materia de seguridad en el país para contener el crimen transnacional organizado, como primer punto. ¿Esto por qué se da? Porque el Ecuador como tal no había sido un blanco de un conflicto como este. Siempre hubo como tal vez, por ejemplo, la minería ilegal en el Perú, el narcotráfico en Colombia, etcétera, etcétera. Pero el Ecuador en sí no era un país en el cual se veía un tipo de conflicto tan grande como es este, ¿no? Entonces, como primer lugar, las Fuerzas Armadas y también las fuerzas internas no estaban capacitadas para este tipo de circunstancias. El último gran conflicto que se tuvo, como tú lo tienes que saber, fue la guerra del Cenepa. Pero ese es un conflicto territorial, es un conflicto armado territorial, pero no es un conflicto de este tipo que se enfrenta con el crimen transnacional. Entonces, como primer lugar, no existía una debida contención o una debida un debido conocimiento ante cómo reaccionar ante estas situaciones, como primer punto. Como segundo punto, con el asesinato pues del señor César Suárez, ¿no? Se comenta que él no tenía seguridad policial permanente. Entonces, hasta cierto punto, también se denota que existe también una falla al mitigar este tipo de acciones, ¿no? O sea, se está sabiendo que él es el encargado de realizar estas investigaciones, hace un ataque y no tiene una seguridad policial permanente. O sea, existe también falencias al momento de la resolución de conflictos aquí. Entonces, yo creo que también hasta cierto punto la institución de la Policía Nacional como tal ha venido perdiendo legitimidad desde hace mucho tiempo atrás. Para ponerte en un contexto, aquí sucedió el feminicidio de María Belén, ¿no? Que esto sucedió, me acuerdo que fue un caso bastante conocido y que sucedió dentro de la institución policial. Entonces, obviamente, claro, existe también una especie aquí de no solamente temas de el crimen organizado transnacional como tal, sino también ya vi directamente a la institucionalidad del país, ¿no? El debilitamiento de las instituciones, una institución tan importante como es la Policía Nacional. Entonces, obviamente aquí también existe el problema de la corrupción que ha venido desde hace mucho tiempo en el país, que obviamente se sabe que no solamente son los actores del crimen organizado que están involucrados aquí, sino también muchos de los actores importantes son institucionales, o sea, están dentro de la, la esfera del Estado. Entonces, creo que eso hasta cierto punto a la ciudadanía le da una desconfianza en las fuerzas internas, en las fuerzas policiales, y también una desconfianza en la institucionalidad del país, ¿no? Entonces también, por ejemplo, aquí denota otro tipo de problema. Los fiscales que se encargan de todos estos tipos de casos también, cómo ellos sienten el respaldo del Estado para realizar su trabajo de una forma correcta, sino también es adentrarse en una especie de peligro que no solo pone tu vida, sino también la de tu familia. Entonces, esto es un tema bastante delicado
el cual todavía no se ha desarrollado como tal, en mi opinión, el control sobre todo de este tipo de circunstancias, y también sobre tener en cuenta en qué punto del conflicto nos encontramos. Si bien desde la anterior entrevista que tuvimos estamos en un punto tal vez de cese a la violencia, pero existe todavía un tipo de violencia que sigue denotándose y por eso se ve en otras esferas del Estado, como es en la que te comento actualmente. Claramente vemos también cómo es que mencionas, ¿no? El tema de cómo es que las instituciones se han debilitado, ¿no? Bueno, producto también de este debilitamiento es también debido a justamente el crimen organizado, ¿no? Y también el tema de las drogas, ¿no? Que creo que en Ecuador han florecido cuantiosamente, ¿no? En la entrevista anterior hablábamos un tanto de cómo es que también los cárteles de droga mexicanos, brasileños, se han aliado, ¿no? Justamente con estos grupos armados y han intercambiado, ¿no? A cambio de la droga, armas, ¿no? Lo cual ha generado que también en Ecuador la situación sea un tanto más convulsa, ¿no? Además, me parece también que en la entrevista anterior mencionabas, ¿no? Este tema, ¿no? De cómo es que para estos grupos criminales es mucho más factible Ecuador que otros países porque en Ecuador se maneja el dólar, ¿no? Lo cual favorece también a este intercambio que puedan tener a nivel de, por ejemplo, intercambiar, por ejemplo, soles en dólares es completamente distinto, ¿no? Porque en Ecuador la moneda oficial es el dólar, ¿no? Lo cual facilita que estos grupos criminales puedan hacerse mucho más rápido con el dinero y evitar la justicia, ¿no? Entonces vamos viendo también cómo es que estos factores han penetrado a las instituciones del Estado ecuatoriano, ¿no? Esto de aquí traducido claramente en corrupción, en sobornos a funcionarios, ¿no? No solamente quizás funcionarios del área legal, ¿no? Sino también militares, también me imagino, porque vemos cómo es que las diversas autoridades también han caído de alguna manera bajo, bueno, bajo las manos, ¿no? De esas organizaciones criminales, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, el tema del Ecuador está ligado mucho también a un contexto internacional. Por ejemplo, no es que de aquí nazcan los cárteles de la droga, sino que aquí existen o se consolidan pandillas internas, pandillas grandes, son pandillas, no son, por ejemplo, cárteles, ¿no? Entonces, estas pandillas, como las más conocidas son los choneros y los lobos, se alían hasta cierto punto con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco de nueva generación. Entonces, ¿qué es esto? Son como una especie de brazo, ¿no? De estas mafias que llegan hasta el país mediante la consolidación de pandillas. Hay que tomar en cuenta que la consolidación de pandillas también, de hecho, se da a partir de decisiones gubernamentales tomadas en otros países, como por ejemplo cuando se da el tema de la paz de Colombia y las FARC, ¿no? Existe hasta cierto punto una estabilidad en Colombia, pero el brazo delictivo tuvo que moverse y no, esto se da el efecto un efecto de movilización de toda esta estructura criminal hacia otro lugar, en cuanto es el Ecuador. Entonces, existe este efecto de movilización, llega se podría decir, se consolidan pandillas y pandillas grandes aquí a partir de varios años que permiten leyes también que se instauran aquí, es decir, degradación de la poca seguridad que tenía el país y de la poca seguridad en cuanto a crimen organizado transnacional, y pues se ve eso en que cárteles que son tan grandes, que tienen tanto poderío como el de Sinaloa y Jalisco de nueva generación, consiguen hasta cierto punto un punto en blanco en el subcontinente, ¿no? En Sudamérica, para poder consolidarse, y eso es mediante las pandillas. Muy bien, Denise. Continuando con la serie de preguntas, bueno, ¿cómo es que, por ejemplo, desde una perspectiva internacional, cómo es que se está percibiendo actualmente a Ecuador en términos de estabilidad política, en temas de seguridad y sobre todo en temas de oportunidades para la inversión y también la cooperación internacional, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, la economía es uno de los ejes fundamentales de cualquier país, ¿no? Bueno, desglosando la pregunta, en temas de seguridad, creo que obviamente a nivel internacional
el Ecuador no es conocido como un país demasiado estable. Y eso se lo ve en temas de seguridad, obviamente. Y eso se lo ve, por ejemplo, en anuncios, en comunicados oficiales que lanzan el Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país de tal vez no visitar al Ecuador por el momento, no por la situación en la que estamos pasando. También, por ejemplo, yo creo que a nivel internacional, en cuanto a temas periodísticos, en cuanto a temas de prensa, obviamente el Ecuador no tiene un posicionamiento de control en cuanto a su seguridad, se lo percibe como un país inseguro hasta cierto punto, cosa que es bastante cierta. Y creo que esto tal vez se puede ir mitigando o empeorando con el tiempo. Esto depende de cómo cada gobierno o cómo actúe el gobierno específicamente en este momento del presidente Daniel Noboa. Ahora bien, si bien anteriormente en temas políticos se podría percibir o la política exterior de los otros países en cuanto al Ecuador se podría visibilizar un poco inestable por el tema de, por ejemplo, con el presidente Guillermo Lasso, que existían todo este tipo de, se dio un, todo este tipo de temas con la Asamblea, por ejemplo, de los paros nacionales, también de los juicios políticos, etcétera, se veía también al Ecuador inestable políticamente, ¿no? Hasta ese punto, ¿no? Si bien después de Rafael Correa fue un tipo de estabilidad política, a lo que me refiero políticamente, llega Lenín Moreno, empieza un poco a desestabilizarse políticamente también por el tema de los paros, llega Guillermo Lasso, también es un tema de inestabilidad. En este momento, políticamente, no se siente inestabilidad. El por qué es, como yo te comenté con anterioridades. De hecho, la Asamblea está respaldando en lo que posiblemente en su maximidad a las propuestas que tiene Daniel Noboa, ¿no? Entonces, en el plano político, no se siente una estabilidad como sí se sentía con anterioridad, porque, como yo te comenté, existe un problema macro todavía más grande que hay que mitigar, que es el tema de la inseguridad. Entonces, tal vez conflictos políticos que si bien siguen existiendo, no están tan efectuados o no están tan posicionados como, por ejemplo, el tema que sería la seguridad. Muy bien, Denise. Me pareció una muy interesante entrevista. Ahora vamos a pasar a nuestra última pregunta, que es una pregunta más vinculada al tema internacional, ¿no? Vinculada principalmente a la posición que tiene Ecuador, ¿no? Sobre Venezuela. En este punto, ¿cuál es la postura oficial de Ecuador respecto a las recientes acciones, ¿no? Del gobierno venezolano, ¿no? Que de por sí no significan de alguna manera que el proceso electoral en Venezuela no se lleven a cabo, ¿no? Asimismo, no sé si también nos podrías comentar un poco más de las relaciones diplomáticas que tiene Ecuador con otros países de la región y cómo es que se está manejando la situación, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de este tema de la seguridad, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, se está buscando quizás fortalecer la seguridad en temas fronterizos con países como, por ejemplo, el Perú, Colombia o incluso Brasil, ¿no? Que creo que también me parece maneja frontera con Ecuador, ¿no? Si es que no me equivoco. Ya, bueno, en primer lugar, en el tema de Venezuela, pues, la canciller Sommerfeld eh, dice obviamente en el tema de, bueno, se conoce, ¿no?, esto en relaciones internacionales, que obviamente es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que se encarga de la política exterior del país. La canciller Sommerfeld aclara que el Ecuador no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y ya se han dado bastantes situaciones tal vez de comunicados o de diplomacia, se podría decir, digital, en cuanto a Nicolás Maduro y Daniel Noboa, el presidente del Ecuador. Entonces, obviamente han existido este tipo de disputas en cuanto a discursos entre el presidente del Ecuador y Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, si bien, como se comenta, las relaciones con Venezuela específicamente, tal vez, por ejemplo, hace unos años atrás con el expresidente Rafael Correa,
eran bastante estrechas, ¿no? Ahí estamos hablando de UNASUR, estamos hablando de varios proyectos de integración regional. Cuando llega Lenín Moreno, empieza tal vez este rompimiento de relaciones y después cuando llega Guillermo Lasso, pues se da un rompimiento total con la política exterior de Venezuela, ¿no? Daniel Noboa sigue corroborando, de hecho, que no reconoce al gobierno, o el gobierno de Daniel Noboa, pues postula que no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro, y de hecho existe también un fuerte discurso en cuanto a la defensa de la democracia, ¿no? Y qué es lo que está sucediendo también con María Corina en las elecciones que se estaban dando en Venezuela. Entonces, las relaciones con la República de Venezuela pues en este momento no son tan estrechas, de hecho, y también existe un discurso polarizado, se podría decir, en cuanto a política exterior del posicionamiento del Ecuador. Ahora bien, en cuanto a temas de seguridad, el Ecuador ha recibido bastante apoyo mediante diplomacia, se podría decir, con acuerdos, con discursos diplomáticos de países del subcontinente, ¿no? De Sudamérica, se podría decir. Ya se habló de Argentina, se habló del apoyo que también estaba recibiendo por el Perú, también en temas de cooperación o de inteligencia, pero ya externamente, por ejemplo, de Israel, y también se podría decir en el tema de Colombia, por supuesto. Pero ahora bien, como yo te aclaré con anterioridad, existe tal vez este tipo de noción que tiene Daniel Noboa de decir, ok, estamos manejándonos internamente. Entonces, por ejemplo, con la República de Colombia se dio este tipo de eh, expulsión de criminales, no solo de nacionalidad colombiana, pero sí en su mayoría del país. O sea, se está haciendo este proceso y esta es la postura que está teniendo ahorita el presidente para poder controlar la situación. Entonces, como te digo, si bien existe bastante apoyo en materia de diplomacia, se podría decir, el tema de las fronteras también yo creo que se iría tal vez debatiendo o adecuando posteriormente, ¿no? Después de que se controle primero una violencia que está totalmente inculcada aquí, como te dije, que es la violencia directa. Creo que efectivamente, y apuesto a que el presidente Noboa, las siguientes medidas que puede tomar son ya el control fronterizo, porque si tenemos muy en cuenta, por ejemplo, no solamente es el narcotráfico en el control fronterizo, sino también, por ejemplo, con el Perú, ese tema de la minería ilegal, ¿no? Entonces también existe muchos, se podría decir, crímenes del crimen organizado transnacional que se encuentran dentro del tema de las fronteras y eso hay que controlarlos y mitigarlos. Tal vez en este momento todavía no existen políticas de control fronterizo efectivas y eficaces, ni con Perú, ni con Colombia, ni con los demás países vecinos. Pero creo que después va a ser una medida totalmente necesaria. Ahora bien, creo que todo se dispondrá de los gobiernos también de cada país que estén en ese momento. Ha sido un gusto otra vez estar aquí en tu canal. Creo que aporta muchísimo también, no solo a la comunidad internacional, sino también a nuestro gremio, ¿no? Que somos los internacionalistas. En tantas problemáticas, yo creo que es importante tomar en cuenta nuestra perspectiva tan multifacética, ¿no? Y si bien hablas también el tema del cambio climático, es otro tema muy importante de seguridad internacional a tomar, del cual no se está viendo hasta ahorita tanto control o tantas acciones por los gobiernos, principalmente las potencias, ¿no? Porque si bien los países, hay en cambio entra el tema del debate, ¿no? Del desarrollo o también de cómo manejan esto los países en el proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, para mí ha sido un gusto estar el día de hoy contigo. Te felicito también por todo tu trabajo y presta igual para cualquier otro tema o circunstancia que se necesite. Muchas gracias, Denise, nuevamente. Esperamos tenerte en un próximo video. Te agradecemos más bien todos los conocimientos que nos has compartido, la situación que está viviendo Ecuador, ¿no? Es de suma importancia para todo el público, ¿no? Para que se entere acerca de lo que está pasando dentro de nuestra